Yo nunca me he subido a un escenario buscando que me aprueben cómo voy vestida, que me aprueben el acento, que no. Siempre voy con la ilusión de, hay una cosa que yo tengo aquí en medio de las dos orejas que yo se la puedo contar y le puede hacer su vida mejor. Yo estaba tan consciente de que estaba dejando de ser la doctora Silvia con una maestría con énfasis en investigación científica, o sea, mi formación era seria, ahora es que profesora de la felicidad. Yo dije, no, seguramente mi primer cliente va a ser por allá una pyme, en un garaje, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer y además lo voy a hacer con cariño. Mi primer cliente fue una petrolera. Y de ahí para adelante, en 4 semanas se volvió el libro más vendido en Colombia con 0 anuncios pagados. Nada. Un lector recomendándoselo a otro, cosa que a mí me alegró mucho. Y actualmente, ahora que estamos grabando el podcast en 2025, es el libro más leído en Colombia por los presidentes de compañías según Forbes. O sea, la profesión que convenía, con el esposo que convenía, en las condiciones que convenían. Que la cosa sea conveniente no significa que yo tenga que decir que sí. O sea, no tengo que esperar a tocar fondo para poder autorizarme a irme de algún lado. Lo primero, una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento, ¿no? ¿Y en ese ejercicio tuviste algún caso de estos que me imagino tienen que aparecer, que a pesar de todo se resiste al cambio? El único departamento, unidad de negocio que yo sé en la consultora es el de milagros, porque milagros no hacemos. ¿Qué cosas de las que me falta vale la pena que yo salga a perseguir? Como todo es que el niño interior, que el abandono, que toca hacer las constelaciones, a veces hay que calarse una ruptura del corazón. Esto de que le dicen a uno tú todo lo puedes y todo lo puedes, pues si 2 jugadores están en la cancha y quieren ganar y son los mejores y quieren ganar un partido, uno de los dos no va a poder. ¿Qué es lo que siempre quieres dejar? Que tú digas, yo quisiera que este auditorio se llevara esto. Yo a veces le digo a la gente, mire, si yo fuera tan bueno en esto y lo aplicara a rajatabla, pues no discutiría con nadie en mi casa ni en mi familia. La propuesta de la autoayuda es, por ejemplo, no, tu jefe es perfecto, vamos a verlo todo con otra óptica. La propuesta mía es, su jefe es terrible, hombre, ¿y qué vamos a hacer? O sea, para avanzar con todo y que el jefe sea terrible. Cuando uno deja de buscar motivación, aprobación y permiso o autorización en el exterior, y uno cambia esa tendencia y uno empieza a motivarse, validarse y darse el permiso para avanzar, el juego cambia. A mí, yo no me comparo con la Silvia que fui ayer, porque si ayer fui un desastre, fui perezosa, comí mal, no estudié nada, no. A mí me gusta compararme con la Silvia que yo sé que yo podría ser. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por 2 puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. 2 puntos, historias que merecen ser contadas. Bueno, llegó otro episodio de 2 puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. A todos, muchas gracias por los mensajes que recibimos todas las semanas. Por favor, suscríbanse. Estamos en YouTube, en Spotify, en todas nuestras redes, Instagram, TikTok, en fin. Síganos, por favor. Y este capítulo es de no perderse. Vamos a hablar de algo que a mí, en lo personal, me apasiona. Tengo una frase que dice que desconfío mucho de la gente que no sonríe y del tema de la felicidad. Y hoy nos acompaña Silvia Ramírez. Silvia, experta coach en temas de felicidad. Mil gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias. Bueno, no, te felicito por invitarme porque yo he visto la nómina aquí de invitados y si no me invitaban, yo armaba una escena de celos aquí hasta hacerme invitar. Entonces te felicito porque te ahorraste el escándalo aquí afuera. Pero lo decíamos ahorita, desde el primer episodio del equipo es testigo, estábamos pensando que estuvieras en el podcast y nos tomó ahí cuadrar, que te decía yo si estás buqueada, si no estás buqueada. Qué bien que te esté yendo bien, eso es Gracias. Señal de que la gente necesita conversar mucho de este tema de felicidad. Y en este podcast contamos estas historias, ¿no? Las que merecen ser contadas, que creo que todos tenemos buenas historias. La tuya, ahorita estábamos haciendo remembranzas, arrancaste muy jovencita. Sí, bueno, ahora arranqué incluso más joven porque Sí. cuando tenía 28 años cambié de vida, Sí. o sea, dejé de ejercer como abogada y me convertí en coach. Pero mi búsqueda por la felicidad empezó a los 18 años. ¿Por qué? Por mi propia infelicidad. ¿Sí? Me importó mucho asegurarme de que lo mío no fuera a ser por ahí depresión, por ejemplo. Ok. Porque, o sea, si uno tiene un trastorno biológico Sí. o sufrió un suceso de un impacto emocional grande, hay que ir con la ciencia. O sea, psicólogos y psiquiatras. Y por eso yo fui bastante, para hacerme ver. Porque yo dije,
Analizarte y mirar qué estaba pasando ahí. Para ver si lo mío era depresión. Y siempre el diagnóstico fue coincidente en que no era, sino que era una sensación como de desencanto, como ¿Pero de con qué? desasosiego, con la vida. Okay. Como, bueno, ¿y esto es todo lo que hay? Entonces yo sentía eso, como una desazón. Pero esto es todo lo que hay desde la universidad. O sea, a ver, entonces devolvámonos, me devolviste a los 18. Me Ajá. interesó la historia y creo que a todo el mundo también. 18, estudias, sales del colegio Sí, y empiezas la universidad, voy a ser abogada. con la convicción El de ser sueño abogada. de ser abogado. Sí. ¿Por qué? ¿Alguien en la familia era abogado? Mi superhéroe, mi papá. Ok, tu papá. Sí. La historia siempre arranca por ahí, algún papá o mamá, Ajá. y voy a seguir por ahí. En mi casa todo el mundo. ¿Ah, sí? Todos somos abogados, sí. Wow. Y entonces yo estudié Derecho por convicción, al mismo tiempo iba pasando pues mi vida personal, ¿no? Entonces también estuve casada con, o sea, la profesión que convenía, con el esposo que convenía, en las condiciones que convenían. Sí. Y esto lo estoy diciendo por una razón práctica importante. Lo conveniente no quita lo letal a veces en las decisiones. Sí. Porque es que todo, claro, entonces yo estudié Derecho porque era lo que tocaba hacer, o sea, el yo estaba terreno, convencida. terreno conocido. Exacto. Mi esposo era un señor, pues hoy mi ex esposo era un señor que no tenía ninguna tacha, pero era un señor con el que yo no tenía nada que ver. Entonces, y nos casamos por las razones inadecuadas, que es cumple esta, o sea, como la lista de ¿Y chequeo. también las lo cumplimos. conociste en la universidad, abogado? No, lo conocí por abogado también, rosarista también, pero Ok. lo conocí por una amiga que conoció al novio que tuve inmediatamente antes y me dijo, yo no puedo creer que usted esté saliendo con un tipo de un coeficiente intelectual tan cercano al de una silla. Le voy a presentar un tipo que valga la pena y me presentó al que fue mi marido. Ok. Y entonces yo iba ejerciendo la profesión y al mismo tiempo investigando sobre felicidad. Sí. Y yo era una abogada atípica porque en lugar de proponer que hubiera pleito, que es donde los abogados ganamos la plata, Sí. yo proponía arreglos. ¿Y le qué decía a la especialidad gente, era la tuya? ¿Por dónde el te derecho fuiste? administrativo. Administrativo. Lo mío era la responsabilidad extracontractual del Estado. Ok. Y entonces yo le decía a la gente, pero ala, ¿usted sí se ha dado cuenta de que de pronto le está faltando el liderazgo? Porque mire que pues, yo no y la podía gente decía, evitar. no, espere, pero ayúdeme con el... No, al contrario, decía, doctora, cuénteme más. Ok. O sea, a la gente le gustaba ese tema, tanto que una vez un ingeniero dijo, ¿será que eso que usted me está diciendo se lo puede decir a todos los ingenieros de la empresa? Y con mucho gusto. La primera conferencia de felicidad la dicté siendo abogada. A los 20... A los 20, ahí tendría 28. 28. Entonces cuando, ¿sabes? Como cuando a un animalito del monte le dan a probar la sangre, que dice como, hey, o sea, algo se despierta. Esto es. Lo mismo a mí con la felicidad. Y por otro lado, con mi marido, pues pasó que es que los dos fingimos unas formas de ser para encajar en lo que quería el otro y nos casamos y vimos que nada de eso era cierto. Entonces, cuando yo dejé de ver a mi marido como mi victimario, porque yo pensaba un tipo que me mostró una forma de ser, pero luego se mostró de otra forma distinta. Entonces, cuando yo dejé de verlo a él como mi victimario y empecé a ver que era que yo no estaba eligiendo irme, y más bien por eso era que yo no estaba siendo feliz, porque yo no me movía. Uno. Dos, cuando en mi profesión veo que hay algo que es más bonito, que es más gratificante, yo dije, yo esto le doy el bote ya. Ok. Y aquí sale otra puntada que es muy importante, pues la considero muy importante para la audiencia, y es que la cosa sea conveniente no significa que yo tenga que decir que sí. O sea, no tengo que esperar a tocar fondo para poder autorizarme a irme de algún lado. Claro, pero mucha gente no sabe reconocer ese momento, ¿no? O no sabemos. No, y por eso a mí tocar me el gusta fondo el es eslogan. difícil, ¿no? Tocar... Pero no solo es difícil, sino que es suicida. Porque si uno se espera, si uno se pone en la jugada de yo voy a esperar, y lo digo porque yo también lo he hecho y es una forma de autosabotaje, yo voy a esperar a tocar fondo, a ver esta persona cuánto más me va a hacer arrastrar, y cuando yo ya me sienta así, yo me voy a llenar de una ira que yo voy a tener la fuerza para irme. Póngase a esperar a tocar fondo y lo verá que fondo no hay a la hora de sentir uno dolor o a la hora de permitir que otra persona lo humille a uno. Entonces no, el eslogan va más bien por el lado de que es que ahora se me olvidó, yo tengo una, ¿cómo es? Que sea bueno no significa que me tiene que gustar. Bueno, ahorita, está bien si no me gusta lo que se supone que debería gustarme. Okay. Eso es, está bien si no me gusta lo que se supone que debería gustarme, que entre otras para eso es uno un adulto. Porque uno piensa que uno ser adulto es pagar la cuenta del agua, del colegio de los chinos. No, ser un adulto también quiere decir que si algo no me gusta, no lo hago. Que si me provocó un helado a las 10 de la mañana, me lo como. ¿No? Para eso es un adulto también. Sí, para tomas tus decisiones. Buenísimo, yo estoy empezando a vivir un momento diferente que creo que para los papás es alucinante, que es cuando los hijos empiezan a ser adultos, ¿sí? Pasan de ser niños, a convertirse, lo estoy viendo con una, la otra va en camino todavía, le queda, pero uno empieza a ver este tema de, uy,
la sensación que te desborda de asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y también la responsabilidad de uno decirle a la persona, tú tienes que ser responsable de eso. A mí, yo te acompaño y te ayudo, pero hasta cierto punto porque tienes que asumir tú esa responsabilidad. Y el acto de amor de quedarse uno en silencio. Sí. O sea, de entender que tengo que querer demasiado a mi hijo para no decirle, hombre, que no haga eso, porque Sí. me toca acompañarlo a ver cómo se choca contra la pared. Pues es que si no, no aprendemos. Exacto. Bueno, pero eso es lo personal, pero todo lo que dices al final del día en el mundo laboral pasa igualito. Hay gente que se queda estancada en un trabajo porque no ven más allá de que de este trabajo no hay más vida, no hay más. Tú decides hacer el cambio, 28 años, das tu primera conferencia y ahí se prende esa chispa y arranca un trabajo. En algún momento en esos primeros años, porque el éxito que uno ve hoy, si siguen a Silvia en todas las redes, eres top voice de LinkedIn, como me obliga a decir mi hija, dilo bien, LinkedIn. Más de 100,000 seguidores, followers en... ¿Cómo? Entre una esa. plataforma y otra son 300,000. Es una Yo no lo puedo locura, creer. una comunidad impresionante. Te he visto más recientemente, nos hemos encontrado nuevamente en foros y demás, y lo que haces con el público, ojalá uno pudiera motivar esa energía, es espectacular. Eso es lo que ve la gente hoy. Pero en el primer momento debió haber días que tú dijiste, uy, yo me vuelvo a ser abogada, Nunca. ¿no? No. Porque es que, por eso es que es muy importante uno tener el eslogan bien cuadrado antes de brincar. Porque si yo me hubiera vuelto coach o conferenciante pues, de felicidad, o sea, con un pie aquí y el otro aquí para ver allá, a ver cómo es y si algo pues yo me devuelvo, entonces nunca iba a hacerme un nombre en ningún lado. Mi Claro. eslogan era uno muy potente, me lo dio mi papá. Solo los dispuestos a morir vivirán. La frase no es de él, desde luego, pero él me la enseñó. Solo los dispuestos a morir vivirán. Solo si uno es capaz de soltar esa baratija que le tiene ocupada las manos, solo si uno es capaz de soltar eso puede coger otra cosa más interesante que venga. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, pues la convicción de no volver atrás, o sea, de no volver la mirada atrás. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho y es que como abogada yo siempre quise trabajar en Ecopetrol, en el área de contratación pública de Ecopetrol, pues porque fue la empresa donde trabajó mi abuelo, porque los negocios grandes del Estado Es están la ahí. empresa más todo. grande del país. Es el mejor empleador, en mi opinión. Bueno, entonces yo siempre quise trabajar ahí, pero nunca hubo una vacante mientras yo fui abogada. Cuando cambié de profesión, entonces mi papá, yo le dije, ¿será que conservo algunos casos? Y me dijo, no. Si usted va a cambiar de profesión, bótese, porque si usted conserva algunos casos como abogada y trabaja como coach, ¿qué va a pasar? Sus colegas coaches van a decir, con seguridad Silvia es buena abogada, y sus colegas abogados van a decir, con seguridad Silvia es buena coach, pero usted el respeto de la gente no se lo va a ganar en ningún lado, porque no se la jugó por algo. Entonces, listo. Con esa convicción yo me fui. Cuando yo ya me había cambiado, me llegó al correo una vacante en Ecopetrol en contratación estatal, que se necesitaba la experiencia que yo tenía, era perfecto. Y entonces yo llamé a mi papá y le dije, pa, es que recibí este correo de Ecopetrol, ¿qué hago? ¿Será que presento la hoja de vida o no? Y mi papá me dijo, pues sí, la presenta o no la presenta. O sea, es que esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, ¿usted por qué me está preguntando esto si usted ya dijo que iba a cambiar de vida, hombre? Ah, claro. Pero está la tentación, el diablillo de la tentación, ponerle a uno Cuando uno tiene la el eslogan, cascarita. no, porque es que a veces uno tiene que hacer como Cortés, de quemar las velas. Entonces yo las corté renunciando a todo. Y tocaba así, porque si no, a uno lo acosan cosas como el emprendedor, ¿no? Pues la falta de dinero, ¿no? La falta de contratos, la falta de reputación, dejar de ser la doctora para hacer unas chiflamicas ahí que habla de felicidad. Emocionalmente eso tampoco es fácil. Pero hay una cosa muy importante. Me estabas diciendo ahorita, cuando hacías el comentario, que seguramente al principio tuve que trabajar muy duro. Sí. Y aquí quisiera ajustar una tuerca para quienes están pensando en cambiar de vida. Sí, yo No sé. solo al principio, Sí. después se pone peor, porque uno logra encumbrarse, ¿no? Encaramarse en algo y ahora téngase. Entonces, Claro. y ahora tienes mucho que perder, porque cuando ya has tenido lo cierto lograste. reconocimiento, como te muevas mal, entonces vas a quedar en ridículo y tal. Es decir, de ahí para adelante es que empieza el trabajo duro. Uno habla contigo de felicidad y habla uno de infelicidad. Sí, todo el tiempo. Claro. ¿Cuándo has vivido un momento de infelicidad que tú digas, oiga, esto que predico todo el día me lo tengo que autoaplicar hoy Hoy en el especialmente? taxi cuando venía del aeropuerto de Bucaramanga para acá. Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque es que hay que tener claridad mental en la vida, ¿no? Entonces,
Lo primero, una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento, ¿no? Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento. Cuando uno está contento, fíjate el verbo que estoy usando, ser versus estar. Sí, sí, Entonces, sí. ser es algo que uno, por más que yo me lave, no se me cambia que yo soy Silvia. Pero ahorita estoy aquí, tristemente, cuando terminemos la conversación no estoy más. Lo mismo con la felicidad. Entonces, ser feliz posiblemente es nuestra condición natural. Pero ser contento es tan raro que cuando uno está contento se da cuenta de que está contento. Como cuando uno La está de mal gente- genio se da cuenta de que está de mal genio. La gente lo nota, además. Y uno mismo, Sí. claro, fíjate, ¿cómo hace uno para saber que tiene hambre? Y la pregunta no es mía, es del profesor Salvatore Natoli, que lo voy nombrando por todos lados. Dice el profesor Natoli, ¿cómo hace uno para saber que tiene hambre? Porque lo normal es no tener. ¿Cómo hace uno para saber que tiene frío? Porque lo normal es tener la temperatura bien. Misma lógica. ¿Cómo hace uno para saber que está estresado, que está triste o que está de mal genio? Porque lo normal es no estar. Lo mismo con la alegría. O sea, lo normal es no estar arriba. Eso no es normal, no es sostenible y además es sospechoso estar siempre así. Sí. Entonces, y esto te lo digo por lo que estabas comentando. Muy a menudo a mí me toca preguntar, espere aquí, ¿qué haría Silvia Ramírez en este caso? Claro. O sea, porque yo misma no me doy cuenta y cuando ya voy adelante ya grité, ya lloré, ya... Eres coach, me imagino que has trabajado con cientos de personas acompañándolos también en el proceso o equipos. 3.744 horas de coaching uno a uno alcancé a hacer antes de volverme conferenciante corporativo, que es lo que hago ahora. ¿Y ya no te da la vida para coaching o no? Ya no me da porque, claro, el éxito de los programas de coaching, o de mi programa de coaching, pues, estaba en el seguimiento semanal. Claro. Más apretado no sirve porque el éxito de lo que yo proponía era que la gente pruebe ser una persona distinta. Entonces tú tienes que probar por lo menos una semana. Más distante no sirve porque le pierden la seriedad. Entonces por eso ya no me queda tiempo. ¿Y en ese ejercicio tuviste algún caso de estos que me imagino tienen que aparecer? Que a pesar de todo se resiste al cambio. Dos casos, pero por la misma razón. Porque esas dos personas, el uno vino porque la empresa lo amenazó que si no hacía coaching lo iban a echar. No, Y la otra era muy pequeñita y lo que pasa es que sus papás eran millonarios o sea, como que no sabían qué hacer con la niña. Entonces haga coaching pues con Silvia. Ya. Porque si No nos vinieron, fijamos- no vinieron por Por una convicción. voluntad. Sí. Sí, entonces esos dos no funcionaron, pero de ahí para allá, todos sí. Ahora, con un prerequisito. Metas irreales yo nunca patrociné. Sí. O sea, metas posibles, claro que sí. Yo tengo un dicho en consultoría que es que nosotros el único departamento que hemos cerrado, el único departamento, unidad de negocio que yo cerré en la consultora es el de milagros, porque milagros no hacemos. Nos arremangamos las mangas y Claro. trabajamos con el cliente y sacamos cosas, pero milagros cero, milagros No. cero. Cuando llega una persona o llegaba una persona contigo y decía, soy infeliz, ¿qué pasa ahí? ¿Qué empiezas? ¿Por dónde empiezas tú el trabajo o empezabas el trabajo y qué vives hoy cuando una persona dice, soy infeliz? Hay dos cosas que en mi experiencia es muy urgente entenderle a esa persona que está diciendo soy infeliz. Primero, ¿qué quiere decir soy infeliz? Porque muy a menudo soy infeliz quiere decir estoy aburrido y no sé qué hacer conmigo. O sea, a veces uno no es que sea infeliz, es que tiene mucho tiempo libre y no sabe qué hacer. Y esto es más serio de lo que uno se imagina, porque ¿Tiene mucho tiempo libre? libre. Oh my God. Es que hagamos una cuenta rápida. Si usted está al otro lado y tiene una calculadora, tenga la bondad porque yo no sé hacer la cuenta, pero ¿cuántas horas al día uno le invierte al problema más dispendioso que uno tiene en este momento? Por ahí 3 horas, más 1 hora más de insomnio a la noche, 4 horas al día. Por 7 días de la semana, 7 por 4, 28, creo. Sí, estamos. Esto es lo único que me sé de las cifras. 28. Por 4 semanas que tiene el mes, las horas que dé. Por 12 meses que tiene el año, eso da como 3.500 horas. ¿Usted sabría qué hacer con 3.500 horas de tiempo libre? Y esta es mi manera de decir, muy posiblemente algunos tenemos que admitir que lo peor que nos podría pasar sería no tener en nuestra vida al tipo ese que nos trata mal. O a la jefa que me O al pone más trabajo trabajo que no me yo gusta. del que puedo hacer. O al hijo marihuanero, no sé qué, descontrolado. Porque acá entre nos yo tampoco tengo otra cosa que hacer. Entonces, mejor que esté. Entonces, muchas veces, cuando me estás diciendo, entonces, si una persona viene y dice soy infeliz, lo primero es entender a qué se refiere él con la palabra infeliz. Infeliz. Porque a veces es aburrido. Otras veces es hastiado, porque tiene Sí. todo. Otras veces es que se está traicionando a sí mismo, por ejemplo, El haciendo auto- el algo solo autoengaño. porque le da plata.
por Sí, ejemplo. el autoengaño. O manteniendo una familia solo porque le da miedo traumatizar a los hijos, pero con una esposa o un esposo que ya no tiene nada que ver. Entonces, primero, ¿qué es lo que usted está entendiendo por ser infeliz? Y lo segundo, ¿qué entiende la persona por ser feliz? Para poder ayudarle, porque es que si vienen buscando estar siempre arriba, siempre muertos de risa, pues yo no soy la persona, porque pues para eso es más fácil tomar aguardiente. O sea, uno tiene que desarrollar, en mi opinión, pues la clave de la felicidad es que uno desarrolle una forma de estar, no en el planeta, en el cosmos, ¿no? Pero Una más o menos forma de estar, nivelado, como... claro, sereno, que Sí. cuando no está pasando nada uno está tranquilo. Sí. Ahí hay un tema que es el autoconocimiento, ¿no? Una cosa que yo llamo mucho el aprender a autogerenciarse. Sí. Si uno no sabe realmente uno cómo reacciona a ciertas cosas o cómo ve la vida, uno tiene que también saber cómo es, ¿no? Y a propósito, en mi opinión, lo que hace un buen gerente es primero un inventario de los recursos que hay, ¿no? Entonces, o sea, como con qué contamos. Entonces, lo mismo uno, o sea, ¿cuáles son mis características? Mis características. Segundo, ¿qué cosas podría yo catalogar como un defecto? Tercero, ¿qué cosas me falta? Cuarto, ¿qué cosas de las que me falta vale la pena que yo salga a perseguir? Porque, por ejemplo, yo toda la vida quise aprender a patinar y nunca aprendí a patinar, o sea, no tengo la motricidad, no. Pero para yo ser feliz, para levantarme un novio, para conseguir más clientes, ¿necesito patinar? No. Pues Entonces no, porque es que ahora hay esta compulsión de ser tu mejor versión y esa clase de cosas. Yo más bien le apunto con mucho pragmatismo bumangués, ¿no? Que eso se me nota en el hablado. Yo le apunto a que uno sea la versión más chévere de uno, no la mejor versión posible, porque la mejor versión posible es muy... Eso le chupa a uno mucha vida. Pero qué puntazo el que tocas. Ya, a mí hay una cosa que a mí me criaron con unos añitos, tengo unos años más que tú. Media hora de diferencia. Media hora más, sí. pero un poquito más. Y la crianza era la crianza de otra época que era más al rompe, ¿no? Más, pues si uno se cae, se levanta, si uno tiene un problema, pues lo soluciona, ¿sí? Pero el tiempo para llorar llega, pero cálmese y siga, porque si se queda llorando no va a hacer nada. Séquese y avance. Sí, pero no estamos yéndonos al otro lado ahora con todo este cuento del voy a ser de abogado del diablo y por favor no me maten ahora en redes. No, pero, me gusta. Pero el tema de, ay, ahora todo es salud mental, todos me están atacando y todo el mundo, el universo está en un complot para que yo no logre mi felicidad. En mi opinión la cosa es así. ¿Sí? O sea, ¿Nos estamos yendo para el otro lado? Y esto lo digo con mucho respeto y con una dosis alta de irresponsabilidad, porque yo no tengo la acreditación académica para decir esto. Es solamente, haga usted de cuenta una ama de casa que está mirando cómo funciona la vida para que se tranquilice. En mi opinión, estamos hipermedicalizando la realidad. Porque, por ejemplo, a mí en el colegio había una niña que era más bajita que yo y me pegaba así durísimo. Mi mamá jamás tomó en consideración llevarme a la psicóloga por eso, sino que, o sea, como que atendíamos la circunstancia entre mi mamá y yo, o sea, teníamos una conversación, si era indispensable, entonces uno llama al profesor, pero digamos que la vida viene con problemas, pero esa asepsia emocional que pretende la gente ahora, a mí me parece complicada, sobre todo me parece es peligrosa, porque hay unas habilidades que el niño no desarrolla. Y luego también los adultos, como todo es que el niño interior, que el abandono, Sí. que toca hacer las constelaciones, a veces hay que calarse una ruptura del corazón, a veces hay que calarse la noticia de que me terminaron el contrato de trabajo hoy. O sea, es que la vida también es así. Sí, claro. Sí, o sea, digamos, el concepto de injusticia hace parte del combo de la vida. Sí, nosotros en este podcast lo decimos y te lo contaba ahora, ese tema de los 2 puntos, ¿no? Que al final del día la vida está marcada es por el nacimiento y la muerte. Y no hay nada más crítico que la muerte cuando llega en un momento que nadie se lo espera. Por ejemplo. Entonces ahí no hay nada que hacer, mucho. Eso sí te cambió y te tocó, como dirían los argentinos, bancártelo y para adelante, porque es que no hay nada más que hacer. Se murió esta persona y todos podemos quererla o quererlo, pero la única alternativa que nos queda es recordarla y seguir. Sí. Ese debe ser un caso bien difícil de trabajar, ¿no? Entre otras cosas porque sí hay duelos que de verdad superan al doliente. Entonces, hay duelos que sí es mucho mejor que lo acompañe un psicólogo, incluso un psiquiatra, porque la persona necesitó un medicamento para esto, por supuesto. Pero lo que voy es, en condiciones normales, a todos no se nos va a morir una persona, se nos van a morir muchas personas. O sea, el desprendimiento es una dinámica frecuente en la vida. Sí.
No, y parte de lo que inspiró esta conversación era motivar también ese racional en el cerebro de las personas de el mundo hoy que te dicen tú todo lo puedes hacer. Le escuchaba a Tony Nadal, el tío de Nadal. Él lo entrenó muchos años y él decía, es que es muy triste que, no lo decía así, pero parafraseándolo mal, él decía, esto de que le dicen a uno tú todo lo puedes y todo lo puedes, pues si dos jugadores están en la cancha y quieren ganar y son los mejores y quieren ganar un partido, uno de los dos no va a poder. Entonces no todo lo puedes, ¿sí? Pero sí hay actitudes que te ayudan, que si lo sales con mala actitud, de seguro vas a tener tu peor versión. Exacto. Entonces, a mí esa filosofía un poquito más estricta o de Más formación aterrizada. me parece que sí creo, comparto contigo que nos estamos yendo un poquito al otro lado. Y no sé, tú has escrito libros, sé de eso, yo no he escrito nada, pero veo en las oficinas ese temor también a, no podemos hacer esto porque ¿qué dirá el equipo? Pobrecito el equipo. Me dicen, no, pero es que es una decisión corporativa, o sea, el horario ahora es lunes, martes y miércoles y se trabaja de 8 a 5 y I'm sorry, pero esa es la realidad. Y al Sí. que no le guste, pues no podrá trabajar en esta oficina. Y viene así, o sea, y también uno tiene que tener, hay veces que la cosa se soluciona poniéndose en el lugar de la otra persona, o sea, cuando uno como empleado se pone por un momento en el lugar del jefe, o sea, Es dificilísimo. y primero lo humaniza. Segundo, piensa uno que el jefe esta mañana ahí donde está también se tomó un café y se empujó ahí un croissant y bueno, o sea, algo hace. Que tuvo que dejar a sus hijitos lo mismo que la otra persona. O sea, cuando uno humaniza al jefe, cuando además piensa que si la cosa sale mal, realmente la primera cabeza que vuela no va a ser la mía, sino el del jefe. Pero antes de arrancarle la cabeza, él va a tener que salir con los medios de comunicación a explicar por qué el fracaso de nuestra compañía. O sea, cuando uno piensa todo lo que tiene encima de esa persona, pues uno empieza a entender un poquito. Pero hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que lo hago, yo dicto el curso de felicidad de la Escuela de Negocios del Rosario. Sí. Entonces, en un punto de la clase le digo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner 3 sillas y usted va a contar una escena, le digo a los estudiantes, cada uno va a contar un suceso donde se sintió, por ejemplo, humillado o maltratado. Lo va a contar usted lo que le pasó. Me pasó, por ejemplo, que mi jefe me dijo que yo era una tarada. Listo. Ahora todos nos vamos a cambiar de silla. Yo me paso a la segunda silla y le digo a la gente, cuéntelo como si usted fuera su jefe. Entonces, la misma persona, en primera persona, como si estuviera encarnando el jefe, dice, sinceramente yo a esa niña le dije que lo que está haciendo no es bueno y lo que yo veo es que es una niña consentida que está en su primer trabajo y por eso todo lo magnifica. Wow, Cuando uno mismo en primera persona dice lo que estaría pensando el jefe, ahí mismo la aguja de la atención, baja. o sea, uno, claro. Tercera silla, entonces todos nos cambiamos de silla. Tercer asiento, ahora usted cuente cómo vería la escena un observador neutral. Entonces un observador neutral dice, pues sí, o sea, sí veo una niña que está asustada porque está teniendo su primer trabajo, pero por otro lado veo un tipo que sabe que él es medio mediocre, más o menos mediocre en su trabajo y que tiene que volar cabezas, entonces por eso la maltrata a ella. O sea, eso es lo que está pasando, hay una colisión de egos. Cuando uno hace ese ejercicio con algo que a uno le duele. Ahora, el problema es que hágalo yo con mi novio esta mañana que yo estaba brava. O sea, a uno se le olvida cuando está en caliente, pero si uno tuviera la lucidez de hacerlo. Sí, entonces lo mismo pasa en las empresas, para entender las decisiones impopulares de los jefes. Y eso conectado con una cosa que a mí me parece como el primer gran hito, tienes varios, pero ese para mí marcó un hito importante en mi visión de Silvia, era el libro. Llega ese primer libro, nace... ¿Ese fue Felicidad a prueba de oficina? Sí. Aparte el título me parece súper crack. Felicidad a prueba de oficinas. ¿Cómo llegas a ese título y qué hay ahí que la gente lo busque y lo vea? Pues lo que pasa es que, claro, como en las redes cuento lo que hago, en los mensajes privados mis redes sociales se volvieron como una oficina de denuncias de infelicidad. Entonces la gente... dice, yo ya sé que usted nunca me va a leer, pero igual yo le escribo para desahogarme. Vea, yo detesto a mi jefe porque... Entonces yo vi que las denuncias de infelicidad en un 90% tenían algún vínculo con el trabajo. No solo con el jefe, sino también que las condiciones físicas de mi trabajo, que las condiciones laborales, que las condiciones económicas. Bueno, entonces yo vi que primero está ese filón. Entonces las denuncias de infelicidad están vinculadas sobre todo con el trabajo. Segundo, acá entre nos, libros de felicidad ya hay muchos, por regla general muy bien escritos y también por regla general inservibles en muchos casos.
de tal suerte que los lectores ya se estaban volviendo un poquito cínicos, porque estaban cansados de ver libros que tienen una misma promesa que nunca se cumple. Entonces yo dije, pero este es mi primer libro, ¿yo qué hago para que el lector me conceda su atención un momento? Y yo dije, en las oficinas, nadie está escribiendo sobre eso. En mi desesperación, es que eso es lo bueno de que haya presión en la vida de uno, porque en mi desesperación yo dije, ¿qué hago para que me lean? ¿Qué hago para...? Claro, Felicidad a prueba de oficinas. Felicidad a prueba de oficinas, ese es mi título. Realmente era mi desesperación porque la gente me prestara un momentico su atención, porque yo dije, el lector me empieza a leer y ya de ahí para adelante es mío, pero yo necesito que abra el libro. Pues fue un suceso en ventas porque en 4 semanas se volvió el libro más vendido en Colombia con 0 anuncios pagados. Nada. Una locura. Un lector recomendándoselo a otro, cosa que a mí me alegró mucho. Y actualmente, ahora que estamos grabando el podcast en 2025, es el libro más leído en Colombia por los presidentes de compañías según Forbes. Wow. Y es un libro de 2018, entonces digamos, ha pasado como... ¿En qué edición vas? 12ª. Wow. Sí, no, Sí, 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 vale la pena leerlo. Sí, aplauso total. Además están todos... Pero yo no sé estos muchachos de que están aquí. Aquí tenemos todo un equipo de grabación y no aplauden, sonríen, pero no aplauden. Toca, dice, ¡bravo! Eso que yo me esforcé. Gracias, muchas gracias. Este es el primer episodio que tiene aplauso. Gracias, gracias. Final, no, pero es que hay que ver, uno como que suda sangre encima de un teclado para que le salga el libro bien, entonces, pues claro. Segundo libro, ese salió en 2018. Segundo libro. En 2020, el Manifiesto de Felicidad. Manifiesto de Felicidad. Sí. Y ese también la rompió. Pero la rompió bastante menos porque salió en la pandemia. Sí, claro. Entonces, pero no sabías que iba a haber pandemia, eso no... No sabía que iba a haber pandemia, pero acá entre nos, la editorial, precisamente porque estaba frenada por la pandemia, apuró un poquito el lanzamiento, entonces se lanzó ahí. Y del tercero estoy en mora conmigo misma porque Para allá iba. quería escribir un libro sobre cómo ponerle orden mental a la cabeza, pero me di cuenta de que hay un tema... No, pero es que si les digo, van y escriben el libro antes que yo. No, hay que escribirlo ¿No? sobre la sobrevaloración que estamos diciendo. Bueno, Ay, yo sí. quisiera escribir un libro sobre la reconstrucción del poder personal de la autoestima. ¿Sí? Porque es que, a mi manera de entender la vida, esa es la fuente de mucha cosa. O sea, fíjate, para uno sentarse, para uno apartarle 3 horas en bloque a un trabajo con seriedad todos los días, o con seriedad física, lo que sea que a uno le interese Sí. hacer, realmente no es tanto disciplina lo que se necesita o fuerza de voluntad, sino amor propio. Si viene aquí Shakira y me cuenta cuáles son los sueños de ella, con toda seguridad yo le digo, no, Shak, ven aquí, nos organizamos, lo que tienes que hacer, mira, este es el mapa, este es el plan de acción. Pero cuando es mi meta, ¿a qué hora la voy a hacer? Cuando me quede tiempo libre, ¿verdad? Entonces, ahí está. Generalmente lo que a uno le falta es amor propio para avanzar. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, 2 puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Yo salía vestida como cara hacia la diapositiva como fuera, es decir, yo buscaba proponer ideas que para mí se sintieran audaces. Claro. Ahora, para hacer algo que se sienta audaz, yo ya me lo pienso, porque es que yo ya tengo algo que perder, una reputación. Entonces, lo bonito de cuando uno está como fantaseando es que realmente no tiene mucho que perder. Eso por un lado. Pero pensemos en un ejecutivo que tiene por ahí unos 50 años, o sea, y una profesión hecha en un mismo ramo, Sí. y que esté pensando en cambiar. En saltar. Justamente esta mañana compartí... Habemos varios por ahí, varios amigos de esa edad, grupo etario que están en eso, por si están viendo el podcast. Pero es que eso pasa mucho. Con los abogados pasa, uno le da 3 aguardientes a un abogado e inmediatamente empieza a contarle todas las cosas que estaría haciendo distintas a ser abogado. Y le da uno 3 aguardientes más y empieza a contar chistes de abogados. Eso, yo creo que es lo mismo con ingenieros, con arquitectos. Bueno, Con todos. entonces otra cosa importante es que llegó casualmente a mí esta mañana una frase que decía, si usted quiere ver tierras realmente nuevas, para ver tierras realmente nuevas, tiene usted que estar dispuesto a dejar de ver la orilla por un muy buen largo rato. Entonces, y esto empalma con el primer dichito que les estaba proponiendo, que es, solo los dispuestos a morir vivirán. Solo si uno está dispuesto a soltar. Ah, bueno, no, pero aquí toca meterle también sentido común. Una cosa es arriesgarse y otra cosa es inmolarse, ¿no? Pórtese como un adulto. No es que ahora yo voy a la coach de felicidad, yo voy para adelante, voy por mi libertad, y lo del arriendo del mes entrante. Entonces hay que tener un plan. Entonces hay que tener oxígeno en el banco de ser posible por lo menos unos 6 meses. O sea, hay que ver.
pero hay que estar dispuesto a volver a estar con tenis y camiseta, y, o sea, como, hay cosas a las que uno va a tener que renunciar, comodidades a las que uno tiene que estar mentalizado a renunciar. Sí, replantearse cosas y evaluar temas para ver por dónde... Y hay una cosa muy linda, en muchísimos casos ocurre que uno está dispuesto a renunciar a todo eso y en la práctica se encuentra con que no le tocó renunciar, porque ahí sí yo no sé, esto es bien supersticioso, el universo o la vida tiende a premiar a un ser humano que se resuelve. O sea, cuando todas mis Silvias interiores, cuando todos sus yos interiores se alinean, alguna cosa pasa que de verdad es como si la vida le ayudara a uno. Cuando yo cambié de profesión, yo estaba tan consciente de que estaba dejando de ser la doctora Silvia con una maestría con énfasis en investigación científica, o sea, mi formación era seria, para ahora es que profesora de la felicidad. Yo dije, no, seguramente mi primer cliente va a ser por allá una pyme, en un garaje, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer y además lo voy a hacer con cariño. Mi primer cliente fue una petrolera y de ahí para adelante. A lo que voy es, otra vez, solo los dispuestos a morir vivirán. Tan estaba yo dispuesta a irme a la guerra que la vida curiosamente o amorosamente no me hizo pasar por ahí, pero yo estaba dispuesta. ¿Qué ha sido, porque das conferencias, esto es para ti ya habitual? Siempre se le pregunta a los grandes conferencistas, a los que dan conciertos, cantantes, a los artistas, que si pierden los nervios, y la respuesta siempre es no. Yo me voy a parar en un auditorio y siempre siento esa angustita. ¿Te pasa? No, me ha pasado solo 2 veces, pero no es porque, ay, soy muy segura. No, hombre. Es porque cuando yo he sentido miedo 2 veces. Y esas 2 veces, esto también va a sonar ultra supersticioso, pero ya entrados en gasto, yo creo que ya hay un sentimiento de cariño con la audiencia, ya me lo pueden aguantar. Y solo ha habido, es supersticioso esto porque en esas 2 oportunidades había 2 personas, o sea, en un caso una y en otro caso otra, 2 personas de una muy mala energía, de una energía como de envidia, como de rencor contra mí. En esos 2 eventos sentí miedo. Las otras veces yo siento es emoción, pero como una emoción. Yo no sé si te pasó en la universidad que tenías un examen final de alguna materia, que tú habías preparado muy bien la clase, o sea, el examen. Tú estabas seguro, o sea, como yo estudié de verdad bien, que yo ya quiero que digan Castro, entre pues a hablar. Y uno necesita que el examen sea ya. Más bien es eso lo que siento. O sea, como que ya voy con el viaje, ya tengo que hablar. Pero hay una razón psicológica detrás. Yo nunca me he subido a un escenario buscando que me aprueben cómo voy vestida, que me aprueben el acento, que no. Siempre voy con la ilusión de, hay una cosa que yo tengo aquí en medio de las 2 orejas que yo se la puedo contar y le puede hacer su vida mejor. Y que le pueda ayudar al que está Exacto. sentado. Entonces yo voy con la ilusión de, si usted me entiende esto, es eso. Es por eso que no siento miedo, pero sí siento emoción. ¿Qué es lo que siempre quieres dejar? Que tú digas, yo quisiera que este auditorio se llevara esto. Una sensación muy específica y es la de que uno tiene más poder sobre su vida del que uno imaginaba. Es eso, o sea, que no sea más uno una víctima de sus circunstancias. Que sí lo es uno, hombre, porque, claro, el sistema, luego los regímenes políticos, luego la economía, claro, uno no puede escoger casi nada de lo que le pasa, eso es cierto. Pero también es cierto que si en esa pequeñísima franja de cosas que uno sí puede elegir, por ejemplo, que me quedaron 10 minutos libres, ¿en qué los voy a invertir? ¿En entrar a las redes sociales a compararme con otra que esté más buena que yo? ¿O entrar a una página donde hay un blog que me sirve para actualizarme? ¿Voy a usar mi teléfono celular para mandar chismes o para contactar a mi siguiente cliente? Entonces lo que yo quiero decir es verdad que uno no puede elegir casi nada de lo que le pasa, pero en esa pequeñísima franja decida como lo haría alguien que todavía está vivo. O en otras palabras, decida como lo haría alguien que está consciente de que todavía está dentro del campo de juego. O sea, como todavía hay alguna cosa que yo tengo que poder hacer, con la edad que yo tenga, eso es. Entonces, mi obsesión es transmitirle a la gente esa sensación de que uno tiene más poder sobre su vida. Cuando uno escoge entre comerse un banano o comerse unas galletas llenas de azúcar. Está haciendo una elección, sí. Ahí está. ¿Silvia hace eso con Silvia? Porque mucha gente que lo ve a uno y uno predica y yo, por ejemplo, me la paso dando talleres de comunicación y que haga no sé qué y que mira lo otro y tú lo... Y yo a veces le digo a la gente, mire, si yo fuera tan bueno en esto y lo aplicara a rajatabla, pues no discutiría con nadie en mi casa ni en mi familia. ¿Hay cosas que hago hoy mejor que hace 20 años? Sí, claro, pero hay unos pecadillos que todavía comete uno. Claro. Entonces, ¿qué me dices? ¿Silvia hace eso con Silvia? Sí.
La pregunta es, ¿en qué momento? ¿No? Porque a veces cuando me doy cuenta, ya llevo toda una noche de insomnio pensando, mañana cuando esa persona me coja el teléfono me va a oír. Te estoy hablando de mí hace 5 horas, ¿no? Entonces yo, y la próxima vez que yo hable con esa persona, allá en el insomnio uno piensa. Entonces sí, pero es verdad que a diferencia de una persona que no tiene la herramienta, claro, lo ideal sería que yo no pasara una noche de insomnio preparando la tabla que le quiero cantar a alguien. Claro. Sí la paso, acá entre nos. Pero lo bonito es que sí llega un punto en el que digo, ¿pero qué estamos haciendo aquí? O sea, y ese momento como de la autocorrección, en fin, sí llega. Solo que pues, se demora porque apenas soy un humano. Claro. ¿Qué te desvela? Ay, últimamente la soledad. ¿Sí? Me he estado sintiendo más sola que nunca, pero al punto de que me ha hecho llorar la sensación de soledad. Wow. Porque es paradójico, o sea, nunca como ahora ha habido tanta gente queriendo hablar conmigo. Tengo el teléfono rebosado de mensajes, las Reventado. redes sociales, pero es una soledad como existencial, no hay, o sea, como un punto de llegada, ¿no? Sí. Wow. Sí. Bonito, porque uno imaginaría la reina de la felicidad, la profesora de felicidad. Y hoy también estamos hablando mucho de eso en muchos podcasts y en muchos temas. Estamos hablando de, es bueno darse el valor de dejarse ver vulnerable, ¿no? Sobre todo es justo con la gente que cree en mí, que sepan que soy la profesora de la felicidad, pero lo que más hago quizás es llorar. O sea, Claro. y eso no invalida el mensaje, porque tampoco, es decir, claro que lloro, Claro. pero no me quedo ahí en el pavimento. Entonces, de ahí viene mi autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? De que vengo de secarme las lágrimas, hombre. Entonces, es Y por se eso. levanta uno y sigue. Exacto. Porque la vaina sería que tuviera yo un show montado y luego mi vida fuera toda miserable. No. Ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes. Nuevamente no nos van a cascar por lo que estamos diciendo acá, pero esta sobrevaloración de, ay, te sientes mal, pobrecito, siéntete mal, si es que en el trabajo es muy duro y el trabajo es terrible y tu jefe no sé qué. No, la vida es de levantarse y seguir y patinar, entendiendo que yo esté haciendo lo que creo que para mí es importante y es mi felicidad. Y hay una cosa muy importante en el planteamiento que acabas de hacer, que dice que bueno, el jefe es terrible y tal. La propuesta de la autoayuda es, por ejemplo, no, tu jefe es perfecto, vamos a verlo todo con otra óptica. La propuesta mía es, su jefe es terrible, hombre, ¿y qué vamos a hacer? O sea, para avanzar con todo y que el jefe sea terrible. Porque hay dos, en mi sentir, hay dos errores. Uno, el de negar que el tipo es terrible, porque por ejemplo, un jefe con una personalidad narcisista, eso es como coger un cuchillo por el lado filoso, es gente muy peligrosa. Bueno, entonces, un error, tratar de convencerme de que el tipo no es todo lo malo que sí es. Y otro error es querer tratar de cambiar al tipo. Mi apuesta es por la vida de la mitad, teniendo en cuenta que el tipo es un tipo de cuidado, teniendo en cuenta que yo no lo puedo cambiar y teniendo en cuenta que lo único que yo más o menos puedo controlar es mi actitud delante de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya sé, como el tipo, por ejemplo, le gusta echarme al agua en las reuniones de equipo diciendo que yo soy incompetente, ahora para que aprenda yo voy a preparar un informe todas las semanas. El viejo ya no tiene por dónde entrarme, por decir algo. Sí. Entonces fíjate que con todo y que el tipo ciertamente es malo, con todo y que al tipo yo no lo puedo cambiar, lo que hice fue administrarme a mí, que es lo único que yo sí puedo mejorar. Y ese es, digamos, en mi opinión, el riesgo de la autoayuda, esa negación de la realidad. ¿Tú ves más debilidad en algún género específico? Ahora que te voy hablando de el tipo jefe hombre, ¿no? Con los sesgos que hay hoy en todo lado, que uno tiene que hablar de ellos, ellas, ¿Ves más debilidad o más frustración en mujeres, en hombres, en jóvenes, en mayores? ¿Hay algún grupo que tú digas, uy, esta gente realmente hay un trabajo para hacer ahí? Pues veo debilidades distintas. O sea, en las mujeres veo que la debilidad la venimos arrastrando como desde los 80 porque hemos tratado de masculinizarnos. Y eso, aun cuando de pronto sí nos permite lograr cosas, nos quita otros poderes que tenemos. Entonces, veo que estamos tratando de competir. Es como si tú y yo nos pusiéramos a hacer un pulso tratando de ser iguales. No. Entonces, veo que eso nos desempodera. Veo que a los hombres les debilita la sensación de que ellos tienen que tener todas las respuestas. O sea, que no se permitan decir en voz alta, sinceramente no sé qué hay que hacer. A las generaciones más jóvenes, que esto pareciera una fortaleza, pero a mí me parece una debilidad, yo veo que no puedo entender qué les entusiasma.
de pronto el problema es mío porque yo no los conozco bien. Pero yo veo, por ejemplo, que no hay un reconocimiento de la autoridad. O sea, como un mundo tan demasiadamente horizontal, donde crecieron con unos padres que son sus mejores amigos, pero que no son figuras de autoridad. Entonces, como que cuando toda la autoridad es relativa, llega un punto donde uno siente una grandísima soledad cósmica. Entonces, también veo ese lado flaco. Lo que quiero decir es, todos tenemos nuestro lado flaco, pero no veo, gracias, es decir, afortunadamente no veo como sí se veía antes, que las mujeres estábamos en una gran desventaja, no, porque las universidades las estamos ocupando sobre todo nosotras. Digamos, los cargos de dirección cada vez estamos más. Se están llegando. La tendencia está cambiando. Todavía no estamos en un mundo ideal, pero está cambiando. Sí, sin duda. Silvia, ¿qué más? Digamos, yo sé que tú eres un motorcito de trabajo, ese cerebro se ve que no para, estás allá procesando cómo les boto todo esto que tengo. A la gente que le gusta hablar y que se vuelve conferencista, sin duda es un tema que realmente le apasiona y le mueve la aguja, que te pongan un público es Sí. para ti, ¡ay, qué rico! ¿Qué te gustaría dejarnos y dejarle a los que nos están siguiendo en este podcast 2 o 3 recomendaciones finales? La primera es una a la que llegué hoy mientras estaba haciendo algo de comer, preparando que venía para acá, y es, me di cuenta de cómo han surgido los cambios grandes en mi vida, son generalmente el fruto de ese momento en el que yo me doy cuenta de que estoy inmensamente, dolorosamente o majestuosamente sola en la vida, pero es decir, no sola de sin pareja, es que eso es lo de menos, Sí. sino lo que quiero decir aquí es, cuando uno deja de buscar motivación, aprobación y permiso o autorización en el exterior, y uno cambia esa tendencia y uno empieza a motivarse, validarse y darse el permiso para avanzar, el juego cambia, la manera de uno moverse por la vida cambia. Entonces, ya no porque buscar amor y buscar diversión en el lugar equivocado es una cosa muy peligrosa. Entonces, lo mismo acá, buscar motivación, aprobación y autorización afuera me va a volver siempre una víctima del sistema. Entonces, nunca más bien mirar para adentro. Segundo, la gente que es más feliz, yo he visto que tiene una alta dosis de aceptación de su realidad. Esa es una palabra truculenta, porque la aceptación a veces se confunde entonces con resignación. O sea, ser uno bruto pero decidido. O sea, usted vaya para adelante. No. En mi opinión, y esto, si hay de pronto personas que me han acompañado en conversaciones anteriores, en mi opinión, la diferencia entre una persona que se resigna y una persona que acepta su realidad es que la que se resigna no está pensando. La que acepta es que ya observó y se dio cuenta de que hay unas cosas que no puede cambiar y se hace la pregunta de qué es lo mejor que puede hacer con eso. Entonces, lo segundo sería una invitación a la aceptación. Y lo tercero es una invitación a dejar de compararse vamos a ver, a dejar de compararse con las cosas inadecuadas y a compararse con las cosas que sí son. Yo creo que está claro porque el sentido común le dice a uno, no se compare ni siquiera con su mejor amigo, ni siquiera con su pareja, por una razón práctica muy importante. Pongamos que piense cada uno de nosotros en esa persona que uno conoce y que uno dice, la vida de esta persona es ideal. Es una persona guapa, tiene una pareja chévere, los niños son mejores, tiene un buen trabajo, vive en una casa linda, listo. Si yo le preguntara a quien me está oyendo en este momento, ¿usted aceptaría cambiarse al 100%, amanecer mañana siendo esa persona y ya nunca más usted? Muchos de nosotros diríamos, no. ¿Por qué? Porque para yo ser esa otra persona, tendría que dejar de tener mi abuelita. Y yo la quiero mucho. Y a mí, sinceramente, me parece chévere tener mis ojos, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es, si usted no se cambiaría al 100% por esa otra persona, no se compare con la otra persona, ¿no? Pero ahora, ¿con qué sí vale la pena compararse? Hay algunos colegas que dicen, compárese con usted ayer. Si usted hoy está haciendo un 1% mejor que usted ayer, ahí de pronto otra vez es lo montañera que se me sale. En mi opinión, esa es la puerta de entrada a la mediocridad. Porque, o sea, en mi opinión, la clave es que uno aprenda a inducirse un nivel saludable de estrés. Entonces, yo no me comparo con la Silvia que fui ayer, porque si ayer fui un desastre, fui perezosa, comí mal, no estudié nada, no. A mí me gusta compararme con la Silvia que yo sé que yo podría ser. Entonces es eso, compárese, no con lo que usted hizo ayer, porque ayer usted pudo ser un desastre, compárese con ese yo más chévere que usted sabe que podría ser, que en mi opinión, eso sí le mete a uno un estrés, pero el estrés del bueno. No, me quedo
lleno de preguntas, de cosas para seguirte escarbando ese cerebro que me parece espectacular y sobre todo con esta convicción de que uno realmente, porque al final del día yo lo comparo con lo que yo he hecho y de alguna manera yo siempre digo, yo he sido muy afortunado porque escogí lo que quería, he trabajado en eso que quería y cuando me he aburrido o he sentido que huele mal, como digo yo, como le digo a mis hijas, cuando algo huela mal, reaccionen, cuando algo no me gusta simplemente empiezo a buscar el camino y empiezan a abrirse y lo que tú dices, la vida le va marcando a uno a veces la posibilidad de hacer las cosas, pero tienen que empezar por uno, eso Y, solito no arranca. y la clave es, no espere a que le duela para saber que está en Sí. problemas. O Sí. sea, hay muchas cosas en la vida que mucho antes, o sea, cuando ya dolieron, ¿ya qué? Ya la caries me carcomió la muela 10 veces. No espere a que le duela para entender que está en un problema. En mi opinión, esa es una muestra de madurez que, entre otras cosas, tiene todo que ver con la posibilidad de la felicidad. Pues esperamos tu tercer libro, ya tienes, mejor dicho, en una semana empiezo a escribir. Silvia, ¿cómo va ese primer párrafo? Ese estrés me sirve, ay caramba, porque llevo 3 años tomándole el pelo a eso, o sea, es que sí escribo por los laditos, pero que en fin no arranco, entonces ese nivel de bullying, de estrés me sirve. Eso voy a hacerlo. Y a ustedes invitarlos a que sigan a Silvia en todas sus redes, de verdad vale la pena. Gracias. Estás en medios también, compartes tips de felicidad, de Sí. coaching, entonces es facilísimo encontrar a Silvia en todo lado y de verdad agradecerte mucho que nos acompañaras. El último punto es un reto que, una conversación que tuve con mi hija pequeña cuando arrancamos el podcast y le dije voy a hacer este reto para todos una pregunta boba, sencilla, Ya estoy sudando pero frío. es sencillísimo. Es, Silvia, ¿el helado de chocolate o de vainilla? De chocolate, ¿quién come helado de vainilla? Pónganse serio. Ay, cierren el podcast este. Silvia es de los nuestros. A ustedes muchas gracias. Síganos en todos los canales. Suscríbanse a YouTube, denos like y compartan en todos. Te invitamos a que nos sigas y compartas. Y los invitamos a que nos sigan el próximo martes en otro episodio de 2 Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas.